Habíamos terminado el anterior vídeo con el final de la guerra de Vietnam. Acordados que ya desde finales de los 60, principios de los 70 y sobre todo con la nueva administración del presidente norteamericano Richard Nixon, pues Estados Unidos busca una salida al conflicto. Una salida, cualquier salida básicamente al conflicto. Y empieza a negociaciones primero secretas y luego llamadas abiertas con el régimen norvietnamita. Y habíamos visto que en 1973 se firman unos acuerdos de paz que llevan una serie de condiciones. Primero la retirada de tropas de Estados Unidos y también digamos que el acercamiento entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Lo que pasa es que Vietnam del Norte, en el momento en el que ve salir las tropas de Estados Unidos, pues se lanza hacia la conquista del Sur y punto. Y ya está. Y ya está. Y como habíamos visto en los últimos vídeos, pues en 1975 las tropas de Vietnam del Norte entran en Saigón, la capital de Vietnam del Sur, y los últimos vídeos eran los survietnamitas desesperados yendo al recinto de la Embajada de Estados Unidos, corriendo a ver si podían ser evacuados, porque las represalias iban a ser bien seguras. Entonces nos hemos dejado 1975, pero claro, 1975 lo que tenemos en Estados Unidos, un Estados Unidos muy dolido, muy dañado en su prestigio y en su capacidad de disuasión y en su poderío por la derrota de Vietnam, así hay que decirlo clarísimamente. También los años 70 son de una gran crisis económica, la crisis económica desatada a partir de 1973. En los Estados Unidos también es una época de crisis social, siguiendo la lucha por los derechos civiles en los años 60, también siguiendo con los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, pues todo eso es una época de descontento social, de crisis económica y de sobre todo el prestigio dañado por Vietnam y las pérdidas materiales, psicológicas, humanas que causa Vietnam. Claro, y ahora sabéis que vamos un poquito para adelante, un poquito para atrás, explicando los conflictos. Claro, y ahora, pero conforme va terminando la guerra de Vietnam, pues ya se ha puesto en marcha un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Ese cambio en la política exterior de Estados Unidos lo tenía aquí. Es el acercamiento entre China y Estados Unidos. Pero claro, China y Estados Unidos a lo largo de los anteriores vídeos ya hemos visto que son enemigos. Son enemigos. Es decir, en China ha instalado un régimen comunista y ha entrado en conflicto en las pasadas décadas 2 veces con Estados Unidos. ¿Qué 2 veces ha entrado en conflicto? Bueno, podríamos decir hasta 3 veces. Es decir, primero vamos a hablar un poquito de las décadas anteriores a China, para recordar un poco, ¿vale? Es decir, vosotros ya sabéis que parte de China había sido invadida por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, cometiendo allí enormes matanzas, ¿no? Bien. Antes de que llegaran los japoneses, había ya un conflicto entre lo que llamábamos la China nacionalista. La China nacionalista es de un señor que se llama Chiang Kai-shek, que está apoyado por Estados Unidos, y teníamos también unos pequeños grupos que van creciendo con el tiempo de comunistas que lidera un señor que se llama Mao Zedong, ¿vale? Conforme Japón se rinde y evacúa a sus tropas de China, pues el conflicto entre la China nacionalista y la China comunista va a resurgir. A la China nacionalista la va a apoyar, no con mucho convencimiento Estados Unidos, y a la China comunista pues va a tener el apoyo 100% de Stalin, ¿no? Y de la Unión Soviética. Al final lo que pasa, acordaros, es que los chinos comunistas ganan la guerra y los nacionalistas se tienen que retirar de la isla de Taiwán, ¿no? Entonces, y en ese momento, Estados Unidos y China rompen relaciones por completo. Rompen relaciones. Aparte de que rompen relaciones, ya sabéis que al poco se desata la guerra de Corea y que en la guerra de Corea ya sabéis que China interviene mandando 1 millón de chinos contra las tropas norteamericanas. ¿Vale? Con lo cual ahí tenemos otro punto de rencor entre ambas potencias en las décadas pasadas. Tercer punto de rencor, pues ya sabéis que el apoyo que ofrece China a los comunistas norvietnamitas, ¿vale? Sobre todo suministro de armas, suministro de todo tipo para poder aguantar la guerra contra Estados Unidos. Y otro tipo de rencores que se tienen entre ellos, por ejemplo, es que el asiento en Naciones Unidas, sabéis que existe una cosa que se llama el Consejo de Seguridad, que lo ocupan los 5 grandes, los 5 que se declaran vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China. La cuestión es, ¿China? ¿Pero qué China? Porque hay dos Chinas. Está la China nacionalista, refugiada en Taiwán, y la China comunista, la China continental. Bueno, pues durante varias décadas el asiento de China en la Nación Unida está ocupado por la China de Taiwán.
porque Estados Unidos le niega el acceso, se niega a modificar eso, ¿no? Entonces, hay un rencor entre ambas potencias muy grande. Pero claro, estaréis diciendo vosotros, bueno, pero China irá a partir de un piñón con la Unión Soviética. Tampoco. A ver, hacer memoria un poquitito y nos vamos un poquito atrás, 1956. 1956 es en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando el secretario general Nikita Sergeyevich Khrushchev pues hace un durísimo discurso contra la época de Stalin y contra los crímenes de Stalin. Y ahí se empiezan a romper la relación entre China y la Unión Soviética, entre otras cosas porque el líder comunista chino, Mao Zedong, bueno, había obtenido el apoyo de Stalin durante muchos años y no veía bien que, uno, se reconocieran los crímenes del comunismo y dos, se abriera una especie de reconocimiento de errores. No, no, era como mostrar un poquito de debilidad. Entonces empiezan los rencorcillos también entre China y la Unión Soviética. Además, China, que es el país más poblado del mundo, de siempre, y con una tradición milenaria, y eso de dejarse dirigir por los comunistas soviéticos no lo va a llevar muy bien. Y no lo va a llevar muy bien, entre otras cosas, porque en 1964 los chinos también han desarrollado armas nucleares, con lo cual se han sumado al club nuclear, con lo cual ya es una superpotencia. Aunque la economía china sea pobrísima, pero es una superpotencia porque ya tiene un arma de disuasión. Además, tenéis que tener en cuenta que en 1969 la Unión Soviética y la República Popular de China tuvieron bastantes conflictos armados fronterizos de pequeña intensidad en la frontera que comparten durante 7 meses. Incluso se creyó que podía llegar la guerra entre la Unión Soviética y la China comunista. ¿Vale? Pues en esas estamos, en la que Nixon está negociando con los norvietnamitas y ve la oportunidad de cambiar un poco el giro de la política exterior y esa ruptura que hay entre la Unión Soviética y China, hacerla más profunda y entablar relaciones con la China comunista. ¿Vale? Bien. Pero claro, estos son dos archienemigos que están en guerra. Bueno, en guerra. Han estado en guerra pasada y están en un enfrentamiento a todos los niveles. Y siempre en estas veces que se producen esos acercamientos, pues siempre hay unos símbolos. Y en este caso los símbolos van a ser un partido de tenis de mesa, un partido de ping-pong, lo que se llama, ¿no? Y es que en 1971 va a haber un partidito de ping-pong entre un atleta americano y un atleta chino. Y lo van a hacer en Japón, ¿vale? Y entonces va a ser lo que se llama la diplomacia del ping-pong. La diplomacia del ping-pong. Eso, para el que ha visto Forrest Gump, la película de Forrest Gump, pues lo narra muy bien. Aunque el atleta norteamericano sustituido por Forrest Gump, que ya sabéis que vosotros Forrest Gump, mientras está convaleciente, pues se dedica a aprender muchísimo del ping-pong. Y el papel ese del aperturismo de Estados Unidos a China, pues es representado en la película con Forrest Gump, que viaja a China a hacer un partidito con los del ping-pong de allí, ¿no? Bueno, pues esa es la diplomacia del ping-pong, en la de que Estados Unidos y China se empiezan a acercar a través de mensajes indirectos. Eso se va a afianzar un poquito más tarde, ya estáis viendo que es un poquito más tarde, cuando el secretario de Estado de Nixon, el señor Henry Kissinger, visite de forma secreta China. ¿Cómo que de forma secreta? Sí, es que esto al principio siempre son contactos indirectos, luego secretos y luego ya se mete la bomba, ¡boom!, a la opinión pública, ¿no? Bien, pues mirad cómo se hace. Es decir, Henry Kissinger va en un viaje a Pakistán, finge que está malito. Ay, es que me ha sentado mal el curry, me ha sentado mal lo que sea. Que mañana se tienen que anular todos los actos porque es que no puedo, me he puesto malito, etcétera, etcétera. Y mientras lo que hace es viajar a Pekín y entrevistarse con el primer ministro chino, Zhou Enlai, y el presidente y secretario general, el señor Mao Zedong. ¿Vale? Pues se ve que el contacto fue muy bueno porque días más tarde el señor Nixon dijo efectivamente, pues sí, hemos tenido los primeros contactos con China y ha ido bastante bien. Es más, es que Mao me ha invitado a visitar China y yo he dicho que voy a ir a visitar China. Con lo cual, pues mira, lo que eran dos archienemigos al principio de 1971, en poco tiempo establecen contactos y Estados Unidos efectivamente
está abandonando Vietnam en esos momentos, pues se está centrando en el otro gigante asiático, en China, ¿vale? Bien. Bueno, pues en 1972 empieza la visita. Ahora vamos a ver un poquito más, pero aquí que tenemos al presidente norteamericano Richard Nixon, al secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, y aquí tenemos a Mao Zedong y aquí a Zhou Enlai, ¿vale? Y aquí le interpreté, ¿no? Bien. Bueno, pues esos son esos giros diplomáticos que marcan mucho y que acaparan muchos titulares. Por ejemplo, vosotros pensad esto después de más de 4 décadas, ¿a quién me ha beneficiado este giro estratégico? ¿A China o a Estados Unidos? Pensadlo vosotros. Yo lo tengo bien claro a quién ha beneficiado, a China. Estados Unidos, muchas esperanzas fueron puestas en China. Yo creo que de esas esperanzas, muy poquitas, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí vemos un mundo de los vídeos. Me encantan los títulos de estos vídeos. Nixon in China, The Week That Changed the World. Me encanta. La semana que cambió el mundo. Es que a veces me encanta cómo son de parguelas los americanos. Cambió el mundo esa semana de Nixon. Ni mi hijita lo cambió, pero bueno, pero le encantan esos titulares. Bueno, pues ahí veis a Nixon aterrizando en Pekín, siendo recibido con todos los honores de jefe de Estado, ya sabéis, el primer ministro chino, a las escalinatas y demás, y luego las recepciones y demás, ahí lo tenéis con Mao, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues las imágenes de la visita. Nixon comiendo ahí con los palillitos, el primer ministro Zhou Enlai, y como no, visitando junto a su esposa pues la Gran Muralla China. Es decir, los chinos agasajándolo y demás. Vuelvo a decir lo mismo, los chinos de esta relación que empieza entre Estados Unidos y China, de los chinos van a sacar muchísimas más ventajas que la que van a sacar los estadounidenses, pero bueno, en aquel momento se juzgó que alejar a China de la órbita soviética a través de esta relación privilegiada podía ser algo que cambiara el futuro. Bueno, no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahí los tenéis. Y ahora, bueno, aquí tenemos otra cosita más para abajo, que es Afganistán. Vamos a hacer un poquito de resumen y es. Entonces, terminan los años 70 y tenemos en los años 70 un Estados Unidos muy dolido, muy en crisis, pero iniciando un cambio estratégico hacia China. La Unión Soviética, que ya está acusando un grave ralentización económica, pero que hasta entonces está presente el comunismo en Europa Oriental, en África, en América está avanzando bastante a partir de Cuba y con la insurgencia comunista en prácticamente casi todos los países de Latinoamérica. En el sureste asiático salió el comunismo victorioso de la guerra de Vietnam. Y claro, los desfiles entonces en la Plaza Roja de Moscú son grandiosos. Parece que el comunismo está en todo su apogeo y no se vislumbra ninguna crisis en el horizonte. Cuando no se vislumbra ninguna crisis en el horizonte es cuando más ojito hay que tener para ver si efectivamente va todo bien o te has creído tu propia propaganda, ¿no? Vale. Mirad, si Estados Unidos sufre su Vietnam y digerir Vietnam le va a costar muchísimo, los rusos van a tener un gran problema aquí, en Afganistán. Y os acordáis de una cosa que veíamos anteriormente, que era la doctrina Brezhnev. ¿Qué era la doctrina Brezhnev? La doctrina Brezhnev no era más que un país que ha caído en la órbita comunista tiene que tener mucho cuidadito en la toma de decisiones porque no puede abandonar esa órbita comunista. Ya visteis que cuando suceden los hechos de Hungría o los de Praga, enseguida van las tropas del Pacto de Varsovia a aplastar todo el reformismo para que no se vayan de la órbita comunista. Bueno, pues en Afganistán va a pasar más o menos algo parecido. Antes de empezar a ver lo que pasa en Afganistán y demás, mira, casi siempre voy a encontrar muchas veces vídeos como el que os voy a poner de Afganistán, Situación de la mujer antes, en la década de los 60, en la década de los 70 y situación de la mujer hoy en Afganistán. Sí, es cierto, para que no vamos a engañar. Es decir, en aquellos momentos había un régimen distinto, hoy las mujeres en Afganistán no gozan de la libertad que tenían en los 60, pero tampoco hay que obviar que todas las imágenes estas forman parte de la capital, de Kabul. De Kabul siempre ha sido algo más moderno que el resto del país. Es decir, que mientras las mujeres de los años 60 en Kabul iban, como vamos a ver un poquito más en el vídeo,
pues lo voy poniendo. Mientras las mujeres en Kabul tenían cierta libertad, tenían bastante libertad, veis cómo vestían, veis que se podían dedicar a bastantes profesiones y tenían bastante libertad. En el ámbito rural no era así, claro, pero eso no quita que estas imágenes de hoy en día nos sorprendan después de las imágenes que nos llegan de las mujeres de Afganistán hoy día, ¿vale? Eso va a pasar consecuencia de la invasión soviética y el auge del islamismo y de las corrientes más radicales del islamismo salidas de Pakistán, ¿vale? Pero estas imágenes me parece a mí que no las vamos a volver a ver en Afganistán, la azafata de vuelo de Afganistán, en la vida, ¿vale? Bueno, ¿qué ha pasado? Mira, aquí ha pasado una cosita que es que, mira, en 1978 el Partido Comunista de Afganistán se hace con el poder, punto. Entonces ya pasa dentro de la órbita soviética y entonces pues ya sabéis que la doctrina Brezhnev es país que se pasa a la órbita soviética y ya no puede abandonarlo, punto, ¿vale? Claro, una vez que se pasan a la órbita soviética, pues intentan emular a la Unión Soviética. ¿En qué? Pues lo mismo. Partido único, la oposición hay que purgarla, hay que prohibir los partidos políticos, hay que hacer colectivizar la agricultura, desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera. Vale. Bien, el problema es que los mismos comunistas afganos se van a pegar y se van a matar entre sí, con lo cual corre un riesgo de desestabilización del país que en aquel momento, si os dais cuenta, Afganistán tiene encima las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, es decir, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, todas las terminadas en TAM, ¿no? Entonces, Afganistán hace frontera con la Unión Soviética y no quiere en su patrio trasero, la Unión Soviética quiere que haya ningún desorden. Entonces, lo que va a hacer directamente es intervenir militarmente para poner a su candidato, el que tenía aquí, que se llama Babrak Karmal, como presidente. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, pues directamente, ¿qué es? Planean la invasión. Entonces, los soviéticos piensan que, bueno, que esto es muy fácil de invadir, que esto es un país que no tiene ejército, no tiene una capacidad de resistencia, con lo cual el plan va a ser primero, es decir, tropas van a ocupar, transportadas van a ocupar Kabul y el resto pues van a entrar desde la frontera de la Unión Soviética y lo que van a hacer es esta especie de círculo, ¿no? Es decir, van a ocupar las principales ciudades de Afganistán. Y ellos creen que efectivamente ocupando las principales ciudades de Afganistán van a poder instalar el régimen títere que ellos quieren y el país se va a mantener tranquilo. Y de hecho, las primeras semanas de la invasión es un paseo militar para las tropas soviéticas. ¿Veis? Lo que hemos visto en el mapa anterior es prácticamente un paseo por las grandes ciudades, se ocupan los centros, pues que la Unión Soviética cree que es donde reside el poder de Afganistán. En este mapa ya veis esto, ¿no? Refugiados, refugiados. Y cuando hay tantos refugiados es porque esto no empieza siendo una operación militar que se planea sencilla y posteriormente pues se va a convertir en una guerra abierta que va a provocar que varios millones de afganos huyan a los países de alrededor, ¿no? Vale. Bueno, pero al principio empieza siendo pues un paseo, claro, es que es el ejército de la Unión Soviética invadiendo un país del tercer mundo, para que no vamos a engañar. Van a asegurar las infraestructuras de comunicación, van a asegurar las principales ciudades y se pueden sentar a tomar el sol, que aquí no pasa nada. Incluso pueden formar una administración de comunistas leales a ellos y un ejército afgano leales a ellos. Claro, el principal problema es que, si os dais cuenta, Afganistán es un territorio muy montañoso y va a empezar a haber algunos ataques contra las tropas soviéticas. Los veis ahí defendiéndose de ataques. Muy sencillo, en un país tan montañoso, ponerte en lo alto de las montañas y tender emboscada a los soldados. Sí, con muy poquita gente, pues tiene ocupado bastantes miles de soldados soviéticos, ¿no? Bien, bueno, pero vamos a ver, que no se nos escape que esto es poquita gente, muy pobre, muy rural, y cómo va a plantar cara a una superpotencia. Pues va a plantar cara a una superpotencia como pasan todos estos, porque va a haber otros que te van a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Pues esperamos. En enero de 1980, 34 naciones de la Conferencia Islámica adoptan una resolución demandando que Rusia retire de forma urgente, inmediata e incondicional las tropas de Afganistán.
¿vale? Como no lo va a hacer, pues esa es la cobertura para algunos países musulmanes empezar a mandar ayuda económica y militar primero a esos insurgentes afganos. Y luego posteriormente llegarán de todos los países musulmanes del mundo, llegarán miles de hombres a combatir junto a los afganos. ¿Vale? Entonces, pero lo que nos tiene que quedar clarito es esto. La ayuda. La ayuda viene sobre todo de los estados del Golfo, es decir, Arabia Saudí, y los hermanitos de Arabia Saudí que tiene al lado, Qatar, Emiratos, Kuwait, etcétera, pues sobre todo Arabia Saudí y Estados Unidos. Ahora explicamos lo de Estados Unidos. Y todo eso va a llegar a Pakistán. ¿Por qué a Pakistán? Es muy sencillo. Tú tienes Pakistán aquí haciendo frontera con Afganistán. Aquí ha huido mucha gente y además todo esto son pasos montañosos, cada vez que algunos están a 3.000 metros de altitud. ¿Vale? Entonces, pues directamente muchos abandonan, se van a la frontera de Afganistán y allí se van a encontrar con que empiezan a llegar pues armas, material de guerra, suministros y llega gente experimentada, sobre todo de los servicios secretos de Pakistán, del ejército de Pakistán, que los va a entrenar y los va a entrenar en territorio pakistaní para que se infiltren y ataquen a los soviéticos en Afganistán. Claro, estáis pensando vosotros, profe. Entonces, ¿la Unión Soviética ataca a Pakistán? No. Es que ese es el problema. Que tú no puedes. Tú, si atacas al país de al lado, ya la has liado más parda aún. Es decir, estás en guerra con los afganos y si porque los afganos se aprovisionan en Pakistán, atacas Pakistán, pues ya estás en guerra contra los afganos y contra Pakistán. Sí, es complicadita la cosa, ¿no? Vale. Pero bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es que van a recibir ayuda militar desde todos los países musulmanes del mundo, pero especialmente a Arabia Saudí. Y luego Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque, hombre, Estados Unidos ha salido de Vietnam herido. Si le puede crear un Vietnam a los soviéticos, pues bienvenido sea. Será la venganza. Al fin y al cabo, ¿es que la Unión Soviética no apoyó a los comunistas de Vietnam? Pues ahora nosotros vamos a apoyar a los mujahidines, a los guerrilleros afganos en contra de los soviéticos, punto. ¿Vale? Y lo que empezó siendo unos miles de soldados soviéticos se van a convertir en más de 100.000 soldados soviéticos permanentemente instalados en Afganistán. ¿Vale? Y se va a desarrollar pues una guerra cada vez más sangrienta y en la que cada vez se sube más el nivel del enfrentamiento, ¿no? Vale, por ejemplo, pues aquí tenéis algunas fotos, pues aquí tenéis estos mujahidines, estos guerrilleros afganos, con su vestimenta tradicional afgana, y veis que es un territorio muy montañoso y que esa es la baza con la que van a jugar ellos, ¿vale? Primero empezar a dar algún material, robar al ejército afgano, o robar al ejército soviético, o que llegue vía Pakistán, ¿no? Bien, ahí los tenéis, los que estamos acostumbrados a ver, porque poco ha cambiado. Pero el componente de la lucha va a ser muy religioso, muy religioso. Esto es la yihad, esta es la guerra contra los infieles, en este caso los infieles es la Unión Soviética, ¿no? Bien. Y al final pues resulta que amplias zonas del país van a tener pues insurgencias. Van a tener insurgencias. Los rusos van a estar más o menos protegidos en las ciudades. En cuanto salgan de las ciudades se van a encontrar pues en campo enemigo, ¿vale? Claro, la cuestión es esa que he dicho Estados Unidos. Estados Unidos es que desde que empieza el conflicto que aún gobernaba el presidente Jimmy Carter, pues Jimmy Carter decide que hay que apoyar a los afganos. Y ordena a la CIA, es decir, a los servicios secretos, que le dé armas y fondos a los mujahidines afganos. Luego, cuando Jimmy Carter da paso al presidente Ronald Reagan, pues Ronald Reagan da exactamente lo mismo. Hombre, aquí no está recibiendo líderes guerrilleros, está recibiendo a afganos normales y corrientes, entre comillas, claro. Pero ya estoy viendo que hay cierto apoyo presidencial. Claro, ¿y qué tipo de material le da a Estados Unidos o le da a Arabia Saudí? Bueno, pues empieza siendo, como en todo, empieza siendo equipo no letal, comunicaciones, equipos médicos, comidas, suministros varios. Luego pasamos a los pequeños fusiles, pequeñas lanzagranadas, y así vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo conforme la guerra va durando, ¿no? Un punto clave de la guerra va a ser esto. ¿Qué es esto? Espérate, que voy a poner la foto. Esto. Hay un momento clave en la guerra en el que Estados Unidos decide transferir a los mujahidines afganos, a los guerrilleros afganos, armamento de muchísima calidad.
¿Qué es lo que pasa? Que los soviéticos habían tomado la táctica de a través de helicópteros artillados, pues ir por el cielo, che, localizando rebeldes, pum, matándolos y, claro, como hay muchas montañas, pues localizándolos, matándolos y controlando Afganistán a través del aire. Y como los afganos no tenían nada para echarlos abajo, pues los soviéticos se paseaban pues directamente como si fuera su propia casa por el aire. Claro, llega un momento en el que de forma encubierta se les va a suministrar y en el momento en el que se les suministre, pues ya sabéis lo que pasa. Que los soviéticos, pues otro paso más en el enfrentamiento. Otro paso más en el enfrentamiento es que decenas de aviones o helicópteros, pues vais a ver lo que pasa directamente, que es el terror. Antes iban tan confiados volando por el aire y ahora directamente te llega un misil, te llega un afgano desde el suelo, que es que sale de una cueva, pumba, y te manda un misil y te derriba el helicóptero y a tomar viento. Y se ha acabado aquí la cosa. Y así lo tenéis. A ver si ponemos la imagen. Bien, ¿veis? Pum. Así de sencillo. Es tan fácil de llevar, que es que así. Para el que quiera ver alguna peli de esto, pues tenéis Charlie Wilson's War y veis un poquito de la guerra de Afganistán y lo tenéis ahí veis claramente que es que el momento clave es los Stinger, los misiles Stinger, muy fáciles de llevar, y muy letales. Que tenéis por los rusos, tan fácil ellos, dominando Afganistán desde el aire, sintiéndose tan poderosos, pero llega un momento en el que, bueno, pues nada, se le entrega este armamento de calidad y va a ser un momento en el que va a ser ese momento en el que los rusos empiezan a comprender que no tienen nada que ganar, que es una cuesta abajo hasta que directamente se tengan que retirar como les pasó a los americanos en Vietnam, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, se tendrán que retirar. 9 años de guerra para al final retirarte. Y es que el nuevo presidente de la Unión Soviética que va a heredar este conflicto, el señor Mikhail Gorbachev, pues viendo el resultado, y el resultado es 15.000 soviéticos muertos, miles y miles y miles y miles de millones desperdiciados en esto, decide que se acabó la guerra y las tropas vuelven a casa. Y aquí veis pues el puente que hace de frontera, cómo vuelven. ¿Vale? Claro, estáis pensando vosotros, bien, ¿y qué pasa en Afganistán? En Afganistán se va a dejar un régimen títere comunista que va a seguir acosado por esas bandas de guerrilleros, va a continuar una guerra civil. Lo que pasa es que, claro, como ya no están enfrentadas las potencias en Afganistán, eso no va a salir mucho en la tele. Y aquello pues se va a quedar un país en ruinas, que va a seguir la guerra civil en ruinas, seguirá la guerra civil, luego llega a Estados Unidos y siguen las guerras civiles, ¿vale? Bueno, pues estáis viendo que si los 70 fue el Vietnam para Estados Unidos, en los 80 es el Afganistán para la Unión Soviética, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el mismo vídeo, es decir, las retiradas de las tropas soviéticas y, bueno, por lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que hemos visto en fotos, pues felices y contentos. Hombre, yo estaría también feliz y contento. Eso no oculta que es una severísima derrota para los rusos, ¿vale?